Cuando yo tenía 18 años se murió mi padre y ese era mi primer duelo y todavía no tenía muchos recursos para manejarlo. Y recuerdo que estábamos en una casa que teníamos y que tenemos en un pueblo de la Sierra de Madrid y recuerdo estar en la terraza y mirar la montaña que queda enfrente, cubierta de pinar. Y no hacía mucho más, solo miraba la montaña, los pinos y las nubes. Y poco a poco los nudos se fueron deshaciendo. Y todavía hoy, cuando las cosas se ponen difíciles, me acuerdo de esa montaña y esa imagen me ayuda a seguir para adelante. Esto que la naturaleza hizo por mí no coincide mucho con la visión dominante que tenemos de la naturaleza. Y para muestra, los libros de naturales de mis hijos. En todos los temas se les habla de la naturaleza, pero siempre como una fuente de recursos materiales. De la naturaleza sacamos las cosas para hacer otras cosas: alimento, vestido, casas, joyas, máquinas. Incluso cuando se les dice que hay que preservar la naturaleza, se hace desde esta lógica de los recursos materiales. Si no conservamos la naturaleza, igual un día no tenemos recursos para hacer más cosas. Esta lógica es complicada porque puede llevar al expolio, con las consecuencias que todos conocemos. Porque si yo en los árboles lo único que veo es que con ellos puedo hacer cosas, talo muchos árboles y tengo muchas cosas, pero con esta lógica me quedo sin árboles. ¿Qué duda cabe que nuestra suerte como especie depende de la naturaleza? Necesitamos de los recursos de la naturaleza para sobrevivir. Pero esto, a pensar a la naturaleza como un gran hipermercado de materiales, que podemos coger el que pueda pagárselos sin consecuencia alguna, pues va a un abismo. A mí me gustaría presentarles en esta charla otra visión de la naturaleza, con la intención de que esta visión nos ayude a conservarla y preservarla. Me gustaría convencerles de que la naturaleza nos da unos recursos invisibles, pero imprescindibles, y que si corto los árboles tendré muchas cosas, pero voy a ser bastante menos feliz. La naturaleza o el estar en entornos naturales tiene muchos beneficios. En el plano fisiológico, nos baja la tensión arterial, nos bajan los niveles de cortisona y nos suben los de oxitocina. Además, la naturaleza nos ayuda, o el estar en entornos naturales nos ayuda a resolver tareas, especialmente aquellas que exigen concentración. Estudios en hospitales han mostrado que los pacientes que desde sus camas pueden ver elementos de la naturaleza piden menos analgésicos, y esto se ha replicado en experimentos. A los que meten en una sala con elementos naturales aguantan más tiempo con las manos sumergidas en agua helada. Así que la naturaleza también nos ayuda a llevar mejor el dolor. En el entorno laboral, la evidencia es unánime. Los empleados que desde su puesto pueden ver elementos de la naturaleza tienen menos estrés, son más productivos, están más comprometidos con el trabajo, tienen más bienestar, e incluso hay estudios que muestran que está asociado a menor tasa de absentismo y de bajas laborales. Y esto pasa en entornos naturales domesticados, muy influidos por la mano del hombre, como puede ser un parque en un entorno urbano o un parque fluvial. Y también pasa cuando nos exponemos no de forma directa, sino vicaria. Ver una foto de un entorno natural o ver un cuadro de un entorno natural genera los mismos efectos, aunque con menor intensidad. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la naturaleza tenga estos efectos sobre nosotros? Hay dos grandes explicaciones en la ciencia para esto. La primera es lo que se llama la teoría de restauración de la naturaleza. En el día a día hacemos miles de tareas y hacer estas tareas exige prestar atención, pero nuestra atención no es infinita, se nos va agotando, es como si se nos fuera descargando la batería. La naturaleza permite fijar la atención de una manera especial, sin esfuerzo. Es un efecto que Kaplan llamó fascinación. Cuando miramos a los elementos de la naturaleza es como si se nos recargaran esas reservas que se nos han ido vaciando. La otra teoría es la teoría de reducción del estrés. Esta teoría se basa en una hipótesis muy aceptada en la psicología ambiental, que es la hipótesis de la biofilia. Como especie, hemos vivido toda nuestra historia en contacto prolongado e intenso con la naturaleza. De hecho, nos hemos ido separando en los últimos años con la industrialización, y es hace poco tiempo que se revirtió, y ahora más de la mitad de la población vive en entornos urbanos, pero esto en términos de la especie es hace 10 minutos.
Entonces decía Wilson que tenemos grabado en nuestros genes esta memoria, este recuerdo de haber vivido en contacto con la naturaleza y que tenemos ansia de conectar con otras formas de vida. Por eso, cuando estamos en entornos naturales, cuando nos reconectamos con la naturaleza, nos pasa a los que al anuncio del turrón navideño, que sentimos que hemos vuelto a casa. Hasta ahora hemos hablado de los efectos que la naturaleza tiene sobre nosotros mismos, pero es que además la exposición a la naturaleza nos hace mejores con nuestros semejantes. Cuando se le expone a la gente a elementos de la naturaleza, es más probable que tomen decisiones prosociales que benefician al otro y no a mí. En este otro estudio vieron que había una correlación entre la masa forestal en los Estados Unidos y los valores materialistas. Cuanta más masa forestal, menos valores materialistas. Y lo replicaron en un experimento. Exponían a los que exponían a elementos de la naturaleza, era más probable que reportaran menos valores materialistas. ¿Y esto cómo se explica? ¿Cómo puede ser que por ver un árbol yo sea más solidario con mis semejantes? La teoría más aceptada es la del yo extendido. Cuando nos exponemos a la naturaleza, se nos amplían las fronteras de nuestro yo para acoger a otros seres. Entonces, el bien del otro me alegra a mí y el mal del otro me hace mal a mí, porque yo soy también el otro. Es una especie de versión corregida y aumentada de la hipótesis de la biofilia. Si lo piensan, todo lo que hay en este planeta, todo, el agua, las montañas, las plantas, los animales, todo tiene el mismo origen. Todos los átomos salieron de los mismos materiales. Por eso decimos que somos polvo de estrellas. O si lo quieren ver desde una perspectiva más creyente, todos somos criaturas del mismo creador. ¿Cómo no sentirnos conectados con las demás formas de vida si todos somos hijos del mismo Padre? Esta era la intuición que tenía San Francisco de Asís cuando hablaba del hermano lobo y la hermana luna. Sea como fuera, estamos todos conectados espiritual y materialmente. Al exponernos a la naturaleza, nos hacemos más conscientes de esta conexión. Caemos en la cuenta que mi bien es el mismo bien que el de las cosas naturales. Y es que al exponernos a la naturaleza, nos abrimos a la trascendencia. Y al abrirnos a la trascendencia, al sentido de que hay algo más allá que uno mismo, vienen otras emociones, más allá de la relajación. Viene una emoción compleja que se llama el asombro o el sobrecogimiento. Es compleja porque funciona como una pila. Tiene un lado positivo que atrae y tiene un lado negativo que repele o que nos distancia. Es la emoción que aparece reportada en las experiencias de lo sagrado o de lo sublime o de lo inefable. Se encuentra muchas veces descrita en la Biblia, en los encuentros con Dios. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando explican qué sintió Moisés ante la zarza ardiendo, dicen que Moisés sintió atracción y miedo a la vez. Pues esa es la emoción de asombro, que en inglés se llama awe. Más formalmente, podemos definir esta emoción como el sentirse o la experiencia de saberse frágil y vulnerable y al mismo tiempo uno, eterno e integrado con todo lo creado. Esta experiencia es la que reporta la gente que pasa tiempo en entornos naturales salvajes como estos. Y cuentan su experiencia en los mismos términos. Hablan de tener una profunda sensación de gratitud. Hablan de este sobrecogimiento. Explican cómo las preocupaciones diarias, lo pequeño del yo, deja de tener sentido. En definitiva, lo que explican es que esa experiencia en la naturaleza les ha hecho salir de sí, nos descentra, nos quita el foco en el yo y sus preocupaciones y nos abre a integrar el otro. Y además, experiencias en este tipo de entornos nos cambian nuestro sentido del tiempo, nos hacen más conscientes de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Y ese es el sentido de eternidad que tiene la emoción de asombro. De hecho, no es casualidad que coincidan los sitios naturales con los sitios sagrados. En España, santuarios muy antiguos como el de Covadonga o el de Montserrat están en lo que hoy son parques naturales. Y de hecho se cree que están edificados sobre restos precristianos. Es que nuestros abuelos debieron ver en esos entornos ventanas a la divinidad. Y precisamente porque las creían habitadas por lo sagrado, están mejor conservados, porque esa idea de sagrado evitó el expolio. Para terminar, me gustaría hacer una advertencia.
hay un riesgo también en pensar que toda esta belleza está solo hecha para el disfrute de nosotros, los humanos. Porque esta creencia nos puede llevar a destruir los paisajes que creemos menos apetecibles estéticamente o que comprendemos peor. Y sin embargo, como dice una poesía de Dulce María Loinaz, hay un sentido oculto en la entraña de todo, en la pluma, en la garra, en la espuma y en el lodo. Entonces podemos hacer un ejercicio más intencional de contemplación de la naturaleza, buscando aprender la virtud que nos enseña, buscando ese sentido oculto en la entraña de todo. Podemos aprender, por ejemplo, la esperanza del roble, desnudo en invierno, sabiendo que en algún momento llegará la primavera. O podemos aprender la resiliencia de la encina, que ahí aguanta el frío y el calor extremo. O podemos aprender la cooperación de las hormigas, que se unen para conseguir el bien del grupo. O podemos aprender de la humildad de los frutos del campo, que son pequeños, poco vistosos, apenas tienen valor económico, pero si lo han probado coincidirán en que no hay nada mejor que el sabor de las moras en verano. Y tantas otras lecciones de virtud que otros antes que yo han explicado más y mejor. Así que, en definitiva, la naturaleza nos descansa, nos recarga de emociones positivas, nos recupera las energías que perdemos al gastarnos en las 1000 batallas diarias, nos abre las fronteras de nuestro yo, nos hace ser más solidarios con los demás, nos abre a la trascendencia, nos hace ser más espirituales y menos materialistas, nos abre ventanas de comunicación con lo divino y nos da innumerables lecciones de virtud. Y por todo eso nos hace ser más felices, o felices de una manera más plena. Porque como la psicología muestra de forma repetida, pero parece que nos negamos a creer, las mejores cosas de la vida no son cosas. Muchas gracias.